Bienvenidos a nuestro programa Aliento de Vida, un programa exclusivamente para ti, donde a través de la palabra de Dios y la presencia de nuestro amado Espíritu Santo, buscamos la restauración, restitución, cambios, liberación de tu vida, familia y todo aquello cuanto poseas. Conéctate todos los jueves a las 7 p.m. a través de nuestras plataformas virtuales. Te esperamos. Bendiciones, bienvenidos a un programa más de Aliento de Vida. Un jueves más compartiendo con cada uno de ustedes y dejándonos entrar en lo más secreto de sus hogares. Soy la pastora Karen de Jerezano. Hoy me acompaña mi esposo Wilmer y un matrimonio espectacular de nuestra iglesia. Preséntense, hijos. Hola, mi nombre es Fabiola de Argueta y pues es un placer siempre estar en este programa y hoy junto con mi esposo. Gracias, pastores, buenas noches, bendiciones a todos. Mi nombre es Abilio Argueta y pues encantado de compartir con ustedes esta noche. Gracias, hijos, gracias por acompañarnos. Estamos en una serie preciosa, estamos hablando sobre el matrimonio. La semana pasada estuvimos hablando de algo poderoso, sobre cómo mantener un buen matrimonio, y estuvimos hablando de una de las áreas, y estuvimos hablando de la área espiritual, amor. Claro que sí, y como lo decíamos, el matrimonio es donde estamos buscando nuestra media naranja o nuestro medio limón. En este caso queremos naranja Victoria, para que sea dulcita, no media agria, amarga o qué sé yo. El objetivo es que Dios sea el centro siempre de nuestra relación, de nuestro matrimonio, para que juntos podamos pues alabar como familia a nuestro Dios. Recuerde que en la adversidad siempre va a haber problemas, siempre en el matrimonio van a haber conflictos, siempre van a haber situaciones de un estire y encoge, porque somos distintos. O sea, yo me casé con mi esposa y ella no es igual que mí. Abilio y Fabi se casaron y ellos dos no son iguales. Siempre van a haber diferencias, pero que son soportables, tratables, pero como hay amor, el amor cubre multitud de errores. Amén. Y sobre todas las cosas es que en un matrimonio no hay ni vencedor ni vencido. ¿Verdad? Considero que ambos llevamos la batuta y ganamos. Si algo se ganó, ganamos. Y si algo se perdió, pues lloramos juntos. Amén. O como dicen unos, o lloramos juntos o gozamos juntos, pero aquí ni uno por un lado ni otro por el otro. Gracias, muchas gracias por conectarse. Le pedimos por favor que nos escriban a través de las redes sociales. Si necesitan oración, si necesitan una palabra, escríbanos, porque hoy en este día vamos a tener un testimonio poderoso que yo sé que va a edificar su vida, y usted va a decir: wow, si Dios lo pudo hacer con ellos, también lo puede hacer conmigo. Dios puede rescatar lo que de repente se había perdido. Pero hoy vamos a escuchar este precioso matrimonio que nos va a expresar lo que vivieron, cómo se conocieron y lo que ahora están viviendo en Cristo, y que se habían perdido por no haber conocido. Mi pregunta sería: ¿quién enamoró a quién? ¿Quién cree? Usted fue a que esa sonrisa ya lo dijo todo. Dice mi esposo de que cuando porque mi esposo llegó a comer mi mamá vendía comida a la gente del banco, ¿verdad? Alimentación. Y cuando él llegó, dice que él decía: wow, es que esa flaquita, que tiene algo esa flaquita. Y dice que él sentía la necesidad, dice, de protegerme, porque yo era una flaquita pero bien loca, ¿va? Entonces lo acepto. Entonces, ahorita que usted decía que la media naranja y el medio limón, yo creo que hay matrimonios, por ejemplo en el caso de nosotros, que somos un 110 y un 440. Un 440 soy yo. Pero no es ni 220. No, terrible. Pero creo que es muy bonito poder compartir, ¿verdad?, nuestra experiencia como esposos, y poder transmitirle a la gente, ¿verdad?, todo eso, esas vivencias que hemos tenido, porque Amén. Yo creo que un matrimonio de 23 años pues no ha sido fácil. Amén. Para nada, y remontarse a esos tiempos en donde nos conocimos pues es muy bonito. Sí. ¿Verdad? Dice un dicho que recordar es volver a vivir. Y realmente que nosotros a veces platicamos de eso, y sí recordamos cuando nos conocimos. Ella tenía 13 años, wow. Yo tenía 19, ¿verdad? Entonces prácticamente ella era una niña, y
Y desde que nos vimos, no sé, hubo una cierta química entre nosotros, tal vez no sexual ni de cuestiones de amoríos, pero sí nos llevamos muy bien desde un principio, Sí. ¿verdad? Fuimos amigos. Mejores ¿verdad? amigos. Y aunque, como ella lo dice, y esa es la realidad, somos el agua y el aceite en muchas situaciones, pero no sé, algo tenemos también que nos une de una manera Que nos entrañable. complementa. Sí. Yo decía, ay no, es que él camina tan feo, decía yo. Qué feo camina En él. el caminado se estaba fijando. En Yo me tontería, fijaba en ¿va? otras cosas. Claro, yo Ay, ya sé. qué bárbaro. Yo ya sé. Niños, por favor. No acto para menores. Nosotros nos conocimos, se los decía ahorita en mi casa. Él llegó a buscar un servicio a la casa, ¿verdad? Llegó a buscar comida y se terminó comiendo a la hija de la que le vendía la comida, pero Oh my God. fue la verdad algo, en ese momento era difícil, fue un tiempo difícil para mí, por ejemplo. Yo estaba pasando la peor etapa de mi vida, hablando en cuestiones de rebeldía, hablando de cuestiones de hacer cosas que no eran correctas. Y verdaderamente, si hoy me preguntan a mí qué fue lo que él vio en mí, no sé, porque no era la persona, mi esposo, una persona de pueblo, criado por su mamá y su papá, donde su mamá era una persona y sigue siendo una persona muy sometida a su esposo, o sea, una mujer en todos los sentidos de la palabra completa, mi suegra, ¿verdad? Ahí la saludo porque sé que ya se lo van a poner. Y él venir a fijarse en esta muchachita que no era nada que ver cercano a lo que era el patrón de la mujer que él deseaba ni que aún su familia deseaba para él. Pero no sé, como les digo, no sé en qué momento se dio ese clip, yo me iba a la discoteca, yo me recuerdo que yo me iba a la discoteca y había veces que pedía permiso porque él era mi mejor amigo y él pedía permiso por mí para irnos a la disco, pero cuando llegamos a la disco le decía, ok, aquí ya sabes, va cada quien por tu lado y nos vemos a tal hora en la entrada y nos regresamos y me llevas a mi casa, o sea, que doña Dilia le confiaba. sí, a sí, Fabi. porque él era un hombre serio, él era un hombre que trabajaba en un banco. ¿Cuántos ustedes saben, años tenía, disculpe ahí, Fabi? yo tenía? Bueno, cuando íbamos a la disco, 15 años. 15 años tenía en ese momento. Y ella tenía 21. Pero usted ahí no sentía química. No, claro que sí, Sí. Pero no le molestaba cuando le decía eso. No, porque nos veníamos conociendo, éramos amigos y yo entendía de que ella tenía otros intereses, porque así era. O sea, todo yo eso lo sabía, pues, pero no para nada, no me molestaba en lo Pero absoluto. nunca perdió la esperanza de que este Claro. cuerpecito fuera de él. Qué tremendo. Sí, yo lo pasé Tiene así. que haber edición en este video. No, aquí es la pura cruda. Así que productores, La cruda verdad. No, yo considero de que, bueno, en ese momento ni soñábamos conocer de Dios, ¿verdad? Sí, Mi mamá, así yo es. tenía una mujer, era una mujer que muy entregada al Señor y su mamá, pues en ese tiempo en la casa de él no, era un tiempo donde todos eran seculares, pero yo me recuerdo que yo, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, si ustedes me preguntan a mí cómo pasó, no sé. Yo pasé un desamor en algún momento y vine y plum, me metí con él y de repente de una noche a la mañana estaba acostada con mi esposo y al mes yo estaba embarazada. Wow. Entonces fue algo bien difícil porque para mí yo tenía 17 años y o sea, fue así de rápido, un agosto y a un febrero yo estaba embarazada. Mi hija, yo salí embarazada el mero 14 de febrero, hechita con puro amor, ¿verdad? Ese fue el regalo. Ese fue el regalo. 6 de diciembre nació mi muchachita que va a cumplir años. Entonces, yo me recuerdo de que cuando nos tocó, ¿verdad? Empezar el matrimonio no es fácil. O sea, Enfrentarnos. los peores momentos se viven en los comienzos. O sea, cuando uno no tiene a Dios en el corazón, cuando uno no tiene a Dios ahí metido. Yo me recuerdo que yo salí embarazada y yo le dije a él, bueno, ok, le digo yo, vamos a crear esta bebé, le digo yo, y nos vamos a ir juntos y yo voy a seguir yendo a la disco, vos vas a seguir yendo, o sea, mi mente era seguir la vida de desorden que tenía. O sea, juntos pero no revueltos. Así No. pensaba yo engañadamente. O de repente vamos a estar juntos, pero vamos a seguir llevando la vida donde me conociste. Tolerando ese tipo de vida. Pero, Fabi, cuando usted salió embarazada, ¿y sus padres? Ah, no, mi mamá puso el ¿Y grito los en el suyos? cielo. No. Y la de él también, y los de él también, y las hermanas también. O sea, fue algo tremendo. Nosotros tuvimos que afrontar situaciones muy difíciles, principalmente nosotros dos, porque éramos literalmente como el agua y el aceite. O sea, mi esposo, a mí no me gustaba su caminado, a él no le gustaba ni cómo yo hablaba, ni cómo, o sea,
yo le decía, sacame, porque él siguió su vida, siempre bebiendo, siempre, aún con mujeres, porque yo sé pues que pasaba. Una vida de soltero. Exactamente, pero él me puso a mí un hasta aquí. O sea, él me dijo, si vos querés que criemos esta niña juntos, tenés que tener claro que tu vida se acabó. O sea, vos vas a estar conmigo en la casa, porque yo no voy a estar con una mujer que anda en la calle. O sea, aquello que a él le gustaba, ya no le gustaba, porque ya era la mujer que estaba con él en su casa. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a tener problemas y dificultades, ¿verdad? O sea, tuvimos que enfrentarnos nosotros mismos, el tener que afrontar no tener que comer muchas veces. Wow. O sea, el tener que afrontar que cuando la primera noticia que mi esposo me dio fue, yo vivo en un cuarto de soltero, donde solo tenía una cama, un chifonero y un banquito. Me acuerdo muy bien, y que él me dijo, lo siento, pero te voy a tener que llevar a donde mi mamá. O sea, no lo llevó al cuartito. No, porque era de soltero, entonces él no podía llevarme para ahí, pero yo siento que, o no, amor, que era que te querías lavar la mano. No, No, te querías dejar hacer de la plaquita. Cada vez que mi esposa empieza a recordar todas estas cosas, yo tengo que pedirle perdón a Dios, ¿va? Porque la verdad que no, pues mi comportamiento no fue el más correcto, pero así había sido criado yo. Abilio, pero cuando usted se dio cuenta, estar comiendo es fácil, ¿verdad? Sí. Tener una relación continua. Pero cuando Fabi le dice, vení, quiero hablar, quiero decir eso algo. Eso era lo único que yo tenía seguro en mi vida. Que el día que yo embarazara a una mujer, no iba a mi hijo a andar rodando por ahí. Eso era lo único que yo tenía claro, de que me habían instruido y que me habían enseñado. Después todo lo demás, el perfil de mujer como esposa que yo tenía, era lo que me habían enseñado también. Todo lo contrario a lo que ahora tenía. Entonces, lo que pasó de ser un gran gusto para mí, pasó a ser tremenda decepción, ya cuando teníamos que afrontar la vida, ya como un matrimonio. Entonces, ella cuando cuenta todo lo que cuenta es cierto. Yo no la trataba bien, ella se casó conmigo, yo no me casé con ella porque yo seguí mi vida como tal y como ya la había vivido, o sea, como soltero en la calle, en la bebida. Más bien incrementé mucho más mi rebeldía con ella y todo eso. Y yo sé que no ha sido fácil, pues todo lo que ella cuenta es verdaderamente así pasó. Y como le digo, ahora que yo lo escucho, el día que me dijo que estaba embarazada fue para mí un impacto porque yo dije, bueno, es mi hija, no la puedo dejar por la calle y que ande así sin padre, voy a tener que hacerme de ella. Y como ella dice, un cuarto pequeñito, yo creo que es más grande esta mesa que ese cuarto, y teníamos que afrontar una vida juntos, y ahí para empezar no nos permitían vivir juntos, tuvimos que pensar qué hacer. Yo dije, me la voy a llevar al pueblo donde mi mamá, eso iba a ser un caos, ¿verdad? Yo creo que si eso hubiese pasado, nosotros no estuviéramos ahora contando este testimonio, ¿verdad? Porque en mi casa la mujer mía tenía que saber lavar, planchar, cocinar, trapear, barrer y todo lo que termina en arier, ¿verdad? Y mi esposa lo único que sabía era dormir y comer. Y no pegaba ahí. Comer, sí. Entonces yo creo que tomé una buena decisión, no llevándola al final, en el último minuto. Alguien por ahí nos aconsejó, nos ayudó. Qué bonito encontrarse gente así. Y esa persona nosotros le agradecemos hasta el último día de nuestras vidas. Esa persona, y no lo puedo dejar de decir, se llama Maribel Solís, pero yo sé que ella va a ver el programa, ella siempre sigue. Y ella le dijo a mi esposo, discúlpeme, le dijo, pero usted la conoció aquí. Y aquí usted tiene que buscar donde tenerla. Y si usted no la quiere llevar si usted se la quiere llevar para, démela que yo me la llevo para la casa y yo la voy a tener ahí. Y el día que usted pueda, allá la va a traer, y si no, ahí déjemela que a mí no me estorba, le dijo. Wow. O sea, ese fue un ángel para mi vida, porque verdaderamente yo hubiera ido a sufrir allá. Y en ese momento, pues mi mamá estaba en espíritu de negación por lo que yo le había dicho, claro, y tenía toda la razón. Claro. Y la verdad que yo creo que en el testimonio anterior yo les conté a ustedes todo lo malo que yo le hice a mi mamá siendo joven. Y ahora se daba vuelta la tortilla. Y tenía que yo empezar a pagar las consecuencias de todo lo que yo había hecho. O sea, ya empezamos, en ese momento cuando Mari le dijo eso a mi esposo, que en ese tiempo no era mi esposo, era mi marido, porque no me casó con Z, no con S, ¿verdad? Tuvimos 6 años en fornicación, que eso el enemigo también lo aprovechó, ¿verdad? Porque a veces no queremos, como matrimonios nos cerramos a que, ay, no me quiero casar porque no es necesario, y pasamos años y años, y eso es una puerta que uno debe de cerrar, ¿verdad? Aún hay mucha gente que lo hace por ignorancia, pero otra gente que lo hace sabiendo que es algo malo y continúan ahí. Esos éramos nosotros. Entonces yo me recuerdo de que mi esposo, pues como que le dio vergüenza lo que le dijo Mari, ¿verdad? Y me dijo, bueno, voy a hablar con la dueña del cuarto, me dice, para ver qué decide. Y al final la muchacha decidió dejarnos un mes vivir ahí, y después pues rentamos otro lugar.
Pero nos tocó duro, pastores, nos tocó duro porque, o sea, después de ser yo una niña de mamá, mi mamá no me dejaba hacer nada, yo me levantaba a la hora que quería, hacía lo que quería, nunca me faltó nada, ya vine yo a venir a tener una responsabilidad. O sea, ya mi marido se iba a trabajar y yo tenía que tener el almuerzo hecho. Me recuerdo que me ponía a ver... Ya ella no lo iba a comprar allá, sino que tenía que atender no, ya ahí era yo la que tenía que atender. Me recuerdo que me ponía a ver novelas y a las 5 para las 12 salía corriendo a querer hacer la comida y él llegaba a las 12. O sea, a ese nivel de irresponsabilidad, ¿verdad? Yo llegaba y Abilio empezó a salir. O sea, cada día las salidas a la calle de él eran como más notorias, como más groseras, como llegaba a las 5 de la mañana. Después de que era yo la que llegaba a mi casa a las 5 de la mañana, y mi pobre madre esperando a ver una noticia mala de su hija o a qué hora llegaba, ahora era yo la que tenía que esperar a mi marido a las 5 de la mañana, si no sabía si venía bueno o si venía borracho, y no sabía cuál de las dos cosas era peor, ¿verdad? Porque si venía bueno no sabía de dónde venía, y si venía borracho venía agresivo, golpeando puertas. Los vecinos hasta escuchaban cuando desarmaba portones, ahí donde lo miran así como angelito que es. Porque mucha gente me dice, amigo, no puedo creer eso, el hermano Abilio. Y yo lo miro y no lo creo. Sí. Fue algo terrible. Llegamos a un nivel de que yo me recuerdo que eso marcaba mi vida mucho, porque mi hija fue creciendo, Giselle, y me recuerdo que llegó un momento de que yo no lo podía controlar a él en su agresividad, y pegaba las paredes, y, o sea, nunca me golpeó a mí personalmente de golpear, porque yo le decía a él, porque yo también tenía mi manera de defenderme. O sea, yo le decía, si vos a mí me tocas, yo te meto al mamo, te pico dormido. O sea, yo le metía miedo a él. Pero me recuerdo de que mi hija Giselle creció, y cuando tenía ya de 6 años, mi hija era la que lo controlaba a él. Cuando Abilio llegaba agresivo, mi hija se levantaba, y a mí eso, o sea, ahora no marca mi corazón, sino que duele cuando recuerdo esto, porque yo despertaba a mi niña. Y yo le decía, levántese, hija, levántese, que ahí viene su papá. Y mi hija se levantaba a 2, 3, 4 de la mañana y le decía, papi, ande chate, le decía. Ya, papá, ya. O sea, ella llegó al punto de faltarle el respeto a su papá, y yo la ponía a eso, porque no había otra manera. O sea, cuando él estaba agresivo conmigo, cuando esa niña se paraba y le hablaba fuerte a él como que era la mamá, él se reía a carcajadas porque decía, esta papá está hablando a mí así. Pero yo sé que eso influenció mucho. O sea, yo sé que mi hija hoy por hoy ama a su papá y sabe que tiene un gran papá, porque siempre lo ha sido, a pesar de su problema de alcoholismo en su momento. Siempre ha sido un hombre muy responsable, y eso fue lo que hizo que verdaderamente yo me aguantara. Mucha gente me decía, ¿para qué aguantás? ¿Por qué aguantás? Tíralo. Y yo recuerdo el sabio consejo de mi mamá, porque a veces hay suegras que son buenas para dar malos consejos, pero hay suegras que son buenas para dar buenos consejos. Yo creo que mi mamá me decía, mira, hija, me decía, él tendrá su problema de alcoholismo, pero es un gran papá. Y si vos lo dejás, después nadie te va a querer tus hijas como te lo quiere él. Aquello me ayudaba a mí. Pero entonces solo tenían a Giselle. Solamente a Giselle. Solamente a Giselle. A los 3 años salí embarazada de mi bebé que perdí. Y todo este tiempo fue un proceso, o sea, de muchas luchas. Duro. Realmente que ningún matrimonio es fácil, ¿verdad? Claro. Pero mucho menos cuando uno no tiene a Cristo en su corazón. Yo ni conocía de Cristo, ni me hablaban de Cristo, ni quería saber de Cristo. O sea, realmente yo ahora retrocedo mi vida hacia atrás y digo yo, ¿cómo estamos juntos? No lo sé. Pero aún en medio de ese desorden, en medio de ese desastre, creo que Dios obró, ¿verdad? Creo que había un propósito. Dios tenía un propósito con nosotros, porque nosotros llegamos al punto de que una vez hasta forcejeamos con un arma que probablemente nos pudiésemos haber herido nosotros. Horrible. Que tuvo que llegar mi hermana y quitarnos el arma, y yo totalmente ebrio a las 6, 7 de la mañana que llegué a mi casa, y mi esposa enojada y todo eso. O sea, cuántas cosas. Yo me estrellé una vez en el carro, pude haber muerto en ese accidente. Manejaba borracho, o sea, en la madrugada, bien ebrio, que al final no sabía ni cómo llegaba a mi casa. Entonces, cuando yo recuerdo todo eso y mi esposa habla de todo esto, digo yo, pues en medio de todo, Dios estaba ahí. Estuvo ahí. Dios estaba ahí, guardándonos, a lo mejor por la oración de nuestras madres, ¿verdad? Por la oración de alguien en la vida, porque nosotros no queríamos nada con Cristo. Había una amiga de nosotros en común, una señora, que llegaba a evangelizarnos a la casa. Y casi siempre que llegaba yo estaba de goma.
Casi siempre que llegaba estaba de goma. Entonces a mí me molestaba que iba a llegara, dar célula a las 7 de la mañana. Iba a dar célula y casi siempre que llegaba yo estaba con los ojos hinchados y con un aliento de dragón. Pero creo que todo eso era parte del propósito de Dios, porque dice que por el oír viene la fe, ¿verdad? Y una vez ni cuenta se da. Y todo ese proceso duro, horrible que pasamos, mi hija lo sufrió, nuestra primera hija, Giselle, que fueron 12 años, yo bebí desde los 18 a los 35 años. Wow. O sea, 17 años en el mundo perdido, que ahora digo, wow, cómo yo desaproveché mi tiempo, no sé ni cómo pues estoy. Pero para todo hay un propósito. Yo me recuerdo esa noche de que mi esposo cuenta de la pistola. Él agresivo, yo agresiva, él vino y abrió la gaveta y la pistola estaba ahí porque en mi casa siempre había un arma porque a él le encantaban las armas. Y cuando yo lo vi que él agarró el arma, yo dije, este loco me va a matar, dije yo. Y yo le agarré el arma también porque yo era bien gallona. Y le agarré el arma y me acuerdo que él no soltaba el arma porque creía que yo lo iba a matar a él. Y yo no soltaba el arma porque creía que él me iba a matar a mí. Y con aquello, o sea, ¿qué no pudo haber pasado en ese momento? Sí. O sea, Dios, verdaderamente recordar eso, o sea, me hace recordar el nivel del hoyo en que estábamos metidos. Me recuerdo que Dios mandó un ángel a mi cuñada Nelcy, y mi cuñada Nelcy se paró en uno de los dos y me dijo, los dos sueltan esa arma. Y nosotros como que no la llevamos a soltar hasta que ella la agarró y se la llevó. O sea, ese día había una tragedia en ese lugar. Hasta ella pudo haber salido herida. Así es como otras muchas veces. Él siempre que andaba ebrio. Me recuerdo que una vez mi hija estaba durmiendo en su cuarto y en la ventana del cuarto de mi hija fue a descargar la pistola. Y cuando yo salí lo miré, o sea, yo aquello me decepcionó tanto. Porque le dije yo, o sea, tu hija está en esa ventana que está descargando esa arma. Pues, o sea, era una ventana de vidrio, o sea, pudo haber matado a su propia hija, o sea, pero lo que dice mi esposo, o sea, Dios cubriendo siempre, creo que Dios tenía un propósito para nuestras vidas. Pero fueron 12 años. Sí. ¿Por qué, 12 años. Abilio, ¿y por qué, bueno, según lo que ustedes están hablando, cuando usted se refugió en el alcohol y en ese momento que Fabi estaba pues embarazada, fue un momento de que la amó tanto, pero de ahí la repudió tanto. Sí. Y buscaba en esa accionar que ella se desilusionara de usted. Descargar mi frustración. Okay. Que ella ya dijera, bueno, te voy a dejar y andate. No, Él anhelaba eso. Yo anhelaba eso. Ah, yo anhelaba que ella me dijera, mira, buscaba algo para que me voy con mi mamá, yo ya no quiero nada con vos. Yo más bien buscaba un pretexto para que ella me dejara. Una vez me llevó la ropa a mi mamá. Era una frustración porque en el fondo de mi corazón yo sí la quería a ella. Pero no era el perfil de esposa que yo tenía en mi mente, o sea, ¿me entiendes? Wow. Era que me habían criado que esto tiene que ser así, 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 así. Ya. Y era una frustración, yo creo que de ambos, pues, tampoco es que yo era, ¿verdad? No miraban su vida así. Exactamente, para nada. Ella tenía 17 años. Yo quería seguir, como dice el hermano Ricky Martin, living la vida loca. En algún momento nosotros platicábamos, nos poníamos de acuerdo y decíamos, ok, perfecto, salgamos juntos. Y que puerca, ni siquiera llegábamos al lugar donde íbamos, que ya estábamos agarrados y nos regresábamos peleando. O sea, y me venía a dejar a mí y se iba. Era o sea, era triste para mí. Seguimos siendo tan diferentes, pero ahora ya hay un punto en común que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que eso es lo que nos cubre. Pero yo no he visto personas tan diferentes como nosotros en nuestra manera de pensar, en nuestra manera hasta de hablar, el día de hoy. en la forma de ser, en lo enérgicos que somos. No somos, en nada nos parecemos. No, y algo que nosotros damos testimonio de eso, ¿verdad? Porque nosotros conocemos a Fabi, una persona que no le teme miedo a las cámaras, ¿verdad? Sí. Fabiola puede hacer y es parte de TikToker y todo ese rollo. Fabi lo hace y ella no le importa que la gente le mire y la critique. Y ella lo hace. Ella es genuina en ese sentido. Y en aquellos tiempos, ese tipo de cosas eran las que él repudiaba de mí. O sea, él me decía, no, él quería crear en mí una línea. O sea, vos vas a hacer así, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y ahí era donde venía el conflicto. Porque yo le decía, o sea, no voy a hacer como vos me lo digas. Yo soy así. O sea, a mi esposo le molestaba hasta cómo yo me reía. O sea, el timbre de la conoció sociable y no me quería sociable. Y la quería callar. Sí, el problema es que usted mismo lo dice, no era el prototipo de mujer que usted buscaba. Exactamente. Y ya luego al tenerla, como ni modo, quería ser de esta mujer lo que usted quería, o sea, ese mismo prototipo. Y en ese afán de querer cambiarla, porque yo quería cambiarla, la hice sufrir muchísimo, muchísimo. Yo me recuerdo que en todo esto, habían cosas que a mí, o sea,
me querían hacer como retroceder, pero al mismo tiempo yo decía, o sea, le doy gracias a Dios porque en ese momento yo no quería nada con Dios, pero Él, nadie más que Él, me hizo entender el camino que yo debía de llevar, porque yo era una joven, yo pude en ese momento venir y retrocederme y decir, dejo todo botado, si yo tenía a mi mamá me hubiera creado mi hija como de ella, y adiós. Y en este momento de mi vida tendría que saber cuántos hijos, dejar ver de cuántos hombres. Así es. Pude haber tomado esa decisión, pero gracias a Dios que no lo hice. Yo me recuerdo que en los comienzos, yo como me encantaba andar en el estadio y todo eso, él me decía, no te quiero, me arrancó mis amistades, me arrancó, o sea, mi mejor amiga era la peor enemiga de él. Y hoy por hoy son mejores amigos. Ahorita fuimos a los estados y cuando se encontraron aquella, amiga, ya que la levanto, se les digo, pues chicas, ¿quién los mira? Ustedes, les digo yo. Pero en aquel momento era tan terrible, y mi esposo años después, cuando él, o sea, veníamos y todas trabajábamos en un lugar, y me decía mi esposo, me decían, hey, vamos al mall a comer, nada malo. Pero yo sabía que yo no podía decir que sí, porque yo sabía que si yo decía que sí y me iba, yo tenía clavo al llegar a la casa. Wow. O sea, yo no podía nada. Y él me decía, años después, cuando conocimos del Señor, que vos tenés que hablar de eso, amor, repito, porque no me dio el tiempo, hablamos mucho. Yo me recuerdo que él me confesó a mí que él se iba a los hoteles donde llegaban los equipos para vigiarme si yo no entraba ahí. No, hombre. O sea, a ese nivel. O sea, él me decía, es que yo, mira, me decía, yo me iba. Sí, totalmente. Claro, por lo que yo era. Pero yo vuelvo acá y digo yo, o sea, solo Dios. Porque cuando yo decidí terminar con esa vida, yo la terminé sin tener a Dios en el corazón. Y no es fácil. Lo hice solo por amor a mi hija. No es fácil contar estas cosas y recordar las cosas tan terribles que uno hacía, ¿verdad? Pero realmente que sales del corazón y pues ahora qué bueno que las recordamos para decir que ya es un pasado, ¿verdad? Así es. Amén. Y que ahora estamos en una posición diferente después de 23 años de casados, de estar juntos, porque desde el día que nos juntamos, pues fuimos un matrimonio. Pasaron 12 años sin conocer de Cristo, 12 años juntos, en donde fue una vida terrible, más para ella que para mí. Yo me refugiaba en mis amigos, yo pasaba la mayor parte del tiempo en la calle, ¿verdad? Alcoholizándome con mis amigos, riéndome en la disco, bailando, mientras ella sufría. Lloraba y cuidaba a mi hija. No me desatendía de las cosas comunes, ¿verdad? De la comida y esto y lo otro, pero para ella, amor, absolutamente nada. O sea, yo tuve que en algún momento pedirle perdón a mi esposa, ¿verdad? Por la forma de cómo yo la hice sufrir, un hombre súper machista, 100% machista. No llegué al punto de golpearla porque tal vez ya había sido un poco regenerado en ese sentido, pero y habían principios. yo miré en mi casa eso, toda esa violencia y alcoholismo yo la miré en mi casa, ¿verdad? Mi papá era un ejemplo de eso, de pegarle a mi mamá, de llegar alcoholizado pateando las puertas, tirando pedradas. Yo miré todo eso, ella sabe. Wow, o sea que eso es un patrón repetitivo en usted. Era un patrón y oiga bien que yo me llamo igual que mi papá. O sea, mi papá también se llama Billy Argueta y todo el mundo en la casa decía, es que usted es igualito a su papá. Usted camina como su papá, usted habla como su papá y también es bolo como su papá. Entonces, todo eso, es decir, pareciera mentira, pero todo eso lo va marcando a uno porque uno admira a su papá. Mi papá, como sea el hombre más terrible del mundo, porque yo considero que él fue terrible, pero nunca nos dejó. Entonces, estuvo ahí. Mi papá siempre y hasta la vez. Por eso él tenía ese. Bendita su madre también. No, ya no hay mujeres como mi mamá. No hay. Mi esposa dice, si vos siguieras comportándote como tu papá en tiempos, te hubiera tirado. Y tiene toda la razón. Claro. Mujeres como mi mamá son muy pocas ya. Llevan 60 años de estar juntos, ¿verdad? Sí, 60, 61. Wow. 61. Y pareciera que, ay, que qué bonito matrimonio, que esto y que el otro, pero mi mamá ha tenido que aguantar, que ahora cuando yo me río, porque cuando ellos se ponen a recordar esas cosas, se terminan peleando. Sí. Porque le saco una sarta de verdad. Entonces les digo yo, ya no recuerdo esas ni siquiera cosas. Se acuerdan. Y unas que no se dijeron. Entonces, 12 años sin conocer del Señor, hasta que un día nos llegó la hora. Y me recuerdo, viene a mi mente ahorita porque no sé, probablemente puede haber alguien que esté pasando la misma situación que nosotros vivimos en ese momento. Y cómo nosotros marcamos con nuestros actos a nuestros hijos. Yo les hablo de Giselle, cómo la marcamos. Pero en ese trayecto de los 12 años llegó Natalie. Pregunto, ¿cómo? Yo, bueno, sé cómo, pero si eran totalmente diferentes. No, en si eso éramos bien, o sea, yo sabía
que la manera de controlarlo a él era el área sexual. Esa era mi debilidad. Sí. Ella era sigue siendo mi debilidad. Ay, qué bonito. Sí, yo sabía de que yo me ponía una ropa interior y yo sabía que yo, o sea, podía estar súper enojado, sí. pero yo la veía a ella sexy en la cama y todo eso. Se le iba. A mí se me iba todo. sí, se le iba. Sí, y ella sabía que ella conocía la manera de doblegarme. Sí, en O ese sea, sentido. Ahí sabía quién tenía el poder. Lo sigo teniendo. El dominio. Gracias a Dios. No, y me recuerdo que en ese trayecto llegó Natalie, mi hija de en medio. Tenemos 3 en este momento. Y yo me recuerdo, o sea, son ráfagas que se me vienen, porque yo solo recuerdo lo que vivimos, el sufrimiento cuando me toca pararme aquí para que otro pueda ser restaurado por medio de ello. Amén. Porque lo que es el pasado es pasado. Pero me recuerdo de que mi hija Natalie, o sea, súper inteligente la negrita, y me recuerdo que un día yo estaba llorando porque yo lloraba, o sea, por todo lo que él me hacía, y yo no cuidaba el corazón de mis hijas. O sea, nosotros peleábamos enfrente de ellas. Me llamaba la atención la semana pasada que usted decía que sus papás se encerraban y ustedes no los miraban. Qué bonito, así debe ser. Pero nosotros éramos todo lo contrario. Y yo me recuerdo que un día estaba en el cuarto de las niñas llorando fuertemente por un agarre que habíamos tenido. Y me recuerdo que mi hija Natalie me dice, mami, pero les estoy diciendo que era una bebé, o sea, tenía como 2 añitos. Y me dice, mami, me dice, pero ¿y por qué lloras? Vos cantale, mami, ¿quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Y yo me recuerdo de que yo abrí los ojos, yo, Dios mío, mi hija, o sea, yo en ese momento yo dije, yo, padre, o sea, ¿cómo lo analiza? Porque yo siempre tuve a Dios en mi corazón, vengo de un lugar donde mi mamá fue cristiana, siempre decía, Señor, ¿cómo mi hija lo puede analizar así? O sea, me lo hizo ver hasta en forma cantadita y con una canción secular en ese momento. Y es que lo más tremendo es que de la boca de los niños Dios nos habla. Sí, porque En ese ella momento. me dijo, o sea, dile, mami, que no te hagas sufrir, no tienes por qué estar llorando, me decía. Y yo me recuerdo que mi esposo bebía en la calle y con el jolgorio de la gente, de los amigos, de la borrachera, y Natalie salía a la hora que fuera y se le paraba en la puerta de, papi, vení a mí, ahorita mismo te digo, papi, vení a mí. Y aquel allá venía a acostarla y a la media hora estaba la morena otra vez en el Mis hijas portón. siempre han sido mi debilidad. Entonces, realmente marcamos nuestros hijos, ¿verdad? O sea, yo no sé si usted que está ahí, sea una mujer, sea un hombre, está pasando por una circunstancia así. Yo creo que debemos de permitir a Cristo llegar a nuestro corazón. Es la única manera para poder salvar lo que Dios, ¿verdad? El matrimonio es algo constituido por Dios, es algo que a Dios le agrada. Y pues, amor, ¿cómo conocimos al Señor? Rapidito porque se nos viene el tiempo. Sí. No, pero eso está bueno. Conocimos de Cristo hace 11 años. En medio de todo, como yo les decía a ustedes, yo sé que Dios se movió. Y así, de la nada, usted, pastora, fue una de las piezas que Dios utilizó, igual que los pastores Valle, ¿verdad? Son las primeras personas que me abordaron a mí, personas cristianas que llegaron. Agradezcámoslo a Clasificados del Caribe. Publicidad. O sea, nunca en mi vida a mí me había abordado una persona que fuera cristiana. Amor, discúlpame, pero esa fue la mejor inversión que hiciste en tu vida. Clasificados del Caribe. La publicidad. Sí. O sea, imagínese usted, yo ya ni me acordaba que yo había pagado la publicidad, pero la cuestión es que fueron las primeras personas que me abordaron a mí. Yo no sé si ellos se recuerdan o no, pero atrás de mí, de mi escritorio había un bar como el que usted tiene ahí, pero lleno de botellas de tequila, de whisky, de ron, de todo. Porque ese era mi wow, que miren que aquí se mueve. No, Y es el toro. Pero cuando ellos llegaron pues a hacer negocios, realmente que Dios no era negocio natural el que quería hacer conmigo, sino un negocio espiritual, ¿verdad? Y pues circunstancias de la vida, tuve que ir a la iglesia para cerrar un trato de negocio, ¿verdad? La pastora Mayra, me acuerdo yo, que me dijo a mí, llegué a la iglesia, ahí vamos a cerrar el trato. Pero me dijiste a Y mí entonces, que íbamos porque yo vine necesitabas emocionado. de Dios. Claro, estábamos en el conflicto con ella. Ese día yo lo había corrido a él de la casa. Estábamos en el nivel máximo de Oh, conflicto Dios con llegó ella. justo. Sí, Justo a ese tiempo. día yo le había dicho hasta aquí nomás. Estábamos en un conflicto eterno con ella y entonces yo agarré eso, porque los hombres y los mundanos son mucho más, ¿va? Son con una inventiva tremenda. Dije yo, le voy a decir que yo voy a ir a la iglesia, que conocí unos pastores muy Súper buena gente, onda. y que si ella ve que yo quiero buscar de la iglesia, me va a perdonar. Dije yo, pues así llegué a la casa. Astuto. Astuto, súper astuto. Le dije, mira mi amor, conocí unos pastores, me parecen muy buena gente, yo no quería nada con Dios. Yo no quería nada con Dios. Ella nunca me había mencionado que quisiera nada con Dios tampoco. Sin embargo, pues se dio que fuéramos.
Fuimos los tres, mi suegra con ella y fui yo. No, y yo no quería ir. Y no, o sea, sí. yo dije, porque para mí era como que si yo aceptaba al Señor, yo tenía que cambiar. Dios hace mucho tiempo hablaba en mi vida. No, ya había cambiado por Abilio. Y ahora venía otro yo no yugo. podía dejar de hacer el carnaval del barrio. O sea, Sí. yo era la organizadora. O sea, no podía, no concebía, no quería. Pero oiga bien, recuerdo este día como que si fuera hoy. Nos montamos al carro y antes de arrancar el carro yo le dije, vamos a ir a la iglesia, pero cuidadito vas a aceptar a Cristo. Yo ya sos loca, le dije yo. Y si aceptas a Cristo te vas a volver más loca. Sí, O sea, sentenciada la mujer. sí. Pero mire, ocurrió algo tremendo, que esta es la parte más linda del testimonio que me gusta contar, porque realmente que ahí Dios desbarató como desbarataba las cosas, los altares de Baal en los tiempos antiguos. Deshizo sus planes. Nos paramos a escuchar la prédica del pastor Milton, pues para mí eso era nada, porque no sabía ni de lo que estaba hablando. Vos solo estabas Incluso- esperando tu billete. Incluso yo me salí a la gasolinera de enfrente. Aquí en ese entonces nos congregábamos en la Cámara En Junior. el Junior, sí. Yo estaba inquieto porque yo tenía ganas de beber. Estaba inquieto, súper inquieto. Entonces le dije, ya vengo, voy al baño, voy a comprar agua. No sé qué le dije. Me fui rapidito a la gasolinera de enfrente. Y vine y en batería yo me tomé como 3 o 4 cervezas. Wow. Cuando yo regreso al culto, yo dije, aquí sí está el fuego de Dios. Dije yo, ya venía encandilado el hombre. Y pues seguimos esperando. El pastor termina y viene lo mejor, ¿verdad? El pastor hace el llamado, empieza a decir que todos aquellos que quieran conocer del Señor hagan esta oración conmigo. Y si cerraste los Cierren ojos. sus ojos, dijo el pastor. Cierren sus ojos. No lo voy a ver. Primera vez en mi vida yo cerré mis ojos, hermano. Y la cuestión es que cierro mis ojos, pero le suelto la mano a ella, ¿verdad? Todo el mundo hace la oración, yo estoy con los ojos cerrados, el pastor termina de la oración. Cuando yo abro mis ojos, Ya no esta la- mujer está en el altar. Levantando mano. La que no quería saber Gloria a nada. Dios. ¿Saben qué? ¿Qué es lo tremendo de todo esto? Que era la primera vez que yo iba a la iglesia. Que era la primera vez que no sé cómo fui a dar ese altar. No sé, o sea, fue algo que me atrajo. Hoy pues sé que fue. Fue que Dios Amén. tenía un gran propósito para nuestras vidas. Yo recuerdo que ese día, o sea, cuando mi esposo abre los ojos, yo estaba allá. Yo no sé de él qué pasó, pero de mí sí sé qué pasó. Hubo ese día, mi esposo lo menciona como que ese día él perdió su esposa. Así lo dice mi esposo Sí, siempre. es la parte que siempre me emociona, lo puedo contar 10,000 veces más y siempre me va a emocionar porque fue algo impactante para mí. Parecía que mi esposa hubiese sido trasladada en un segundo de aquí donde estaba al altar y aceptar a Jesús en la primera vez que ella llegó, ¿verdad? Cuando habíamos hablado claro que yo no quería que aceptara a Cristo, o sea, el Señor ahí me dijo a mí, no son tus planes, Así son es. los míos. Así Y literalmente yo siempre cuento, ahí yo perdí a mi mujer, Cristo me la robó. Cristo me robó mi mujer y así como yo pensaba que se iba a volver loca, así pasó, se volvió 10 veces más loca, pero ahora ya loca por Cristo Jesús, ¿verdad? Amén, Y amén. gloria a Dios por eso, ahora podemos gritar de alegría porque eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestras vidas. ¿Y qué pasó cuando salió de la reunión? No, nuestras vidas siguieron igual, solo que mi esposa ya estaba enamorada de otro, ¿verdad? De Cristo. Ya estaba enamorada de Cristo. No sé qué pasó ese día. En un día recuerdo que ella se metió de lleno, cerraba el negocio, se iba a evangelizar, yo enojado porque decía, si Dios nos va a bendecir con trabajo y vos estás cerrando el negocio para ir a buscar de Dios, ¿qué vamos a hacer? Y entonces entrábamos en aquel conflicto aún más todavía, ¿va? Porque así como yo lo pensaba, mi esposa se volvió loca por el Señor. Pero mi pregunta es, ese vino en el cambio con Fabi. Eso fue cambio con mi esposa. Pero ¿Qué yo pasó con Abilio? ¿Cuándo pasó con seguí Abilio? igualito, yo por unos meses seguí igual, Sí. completamente Pero no igual. la acompañaba a la iglesia. Sí, íbamos a la iglesia. Solo una vez a la semana porque no podía También haber más. le Era puse- demasiado ir. Dos veces. Yo me recuerdo que en ese Sí. tiempo nos congregábamos, la iglesia congregaba el miércoles aquí en la ciudad y el domingo iban para el templo porque acababan como de comprar el templo. Nosotros llegamos después de la compra del Ujú. templo. Y yo recuerdo de que él me decía a mí, o sea, no pidas demasiado, mucho, es suficiente mucho, una vez a la semana, iglesia. O sea, no más, no más. Y así era, íbamos los miércoles, pero yo la verdad bendigo la vida de la pastora Mayra, ¿verdad? La pastora Mayra estuvo ahí siempre, o sea, pendiente de mí. Yo me recuerdo que había alguien de la iglesia que me había invitado a mí a la iglesia, pero yo nunca había puesto mi mente para querer ir. Y me recuerdo que la pastora Mayra, o sea, hasta me peleó para que me quedara con ella. Y yo bendigo ese día, ¿saben por qué? Porque el tipo de mujer que yo era,
no hubiese sido Tan fácil. que me hubieran podido hacer. O sea, yo sé que fue Dios, pero también Dios usa vasos, ¿verdad?, útiles para su obra y lo hizo con ella. Yo recuerdo de que empecé a meterme con Dios. No es que todo cambió de la noche a la mañana. No. Luego de eso vinieron procesos tremendos, tal vez ya no en alcoholismo, porque mi esposo siguió bebiendo, pero como Ya que no era mucho. fue cambiando. Yo me recuerdo que fue cambiando poco a poco. Lo de mi esposo no fue algo como que dejé de beber, ya llegué a la iglesia y dejé de beber. Él estábamos en la iglesia y todavía se iba a echar su cerveza. Ya era cristino, todavía no era cristiano. Exactamente. Entonces yo recuerdo de que yo me enfoqué, yo era tan apasionada por el fútbol, por ejemplo. O sea, yo era de las que iba al estadio y yo vestida del Victoria de los pies a la cabeza y le gritaba sandeces a los árbitros, y el que bebía era él y el que le pegaban era mí, ¿va? Pero toda aquella pasión que yo tenía en el lugar equivocado se cambió de la noche a la mañana. O sea, dejé de ir al estadio cuando eran cosas que, o sea, nadie me lo obligó. A mí nadie nunca me dijo en la iglesia, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Yo le decía a mi esposo, me gusta, me encanta mi iglesia, me encanta la visión de mi casa, porque nunca me han forzado a hacer algo o a dejar algo, sino que el Espíritu Santo ha ido trabajando en cada etapa de las personas. O sea, el ser humano no puede cambiar al ser humano. Y lo más tremendo de esto, Fabi, es que usted estaba necesitada. Súper necesitada. Súper necesitada. Y cuando se encontró con Él, que es Jesús, Él vino a llenar vacíos, Sí. a sanar corazón, a restaurar. A usted ya no miraba a Abilio como el hombre que la maltrataba, sino ya como el hombre que tengo que rescatar. Yo me recuerdo, pastor, de que yo tenía vecinos que siempre en todo el tiempo que nosotros estábamos, que él bebía, siempre decían, sí, que mira, ese hombre se va a terminar patero, y yo como esposa, yo le decía, sí, déjelo, ya va a ver usted cómo va a terminar. Pero fue una de las primeras cosas que yo aprendí cuando llegué a los pies del Señor. Que yo tenía que cambiar mi manera de ser, de hablar hacia Él. Que cuando ya venían a decirme eso, yo le decía, cancelo esas palabras. O sea, yo no sabía nada literalmente de las cosas del Señor, pero yo me recuerdo que le decía a mi vecino, cancelo esas palabras, le decía yo, porque Dios tiene un propósito para ese hombre. Amén. Y Dios lo va a restaurar. Me recuerdo que cuando teníamos como 8 meses en la iglesia, ya yo apasionada, ya yo cerraba el negocio, o sea, yo me enamoré de Dios, o sea, de Jesús, y lo sigo estando. Yo creo que yo no he tomado o sea, esa es la mejor decisión que yo pude tomar en mi vida. Amén. Y no la cambiaría por nada del mundo. Pero me recuerdo que a los 8 meses andábamos en San Pedro con la pastora Mayra, pero la pastora Mayra me andaba para todos lados, me imagino que para mantener mi mente ocupada por los procesos que yo pasaba. Y me recuerdo que nos fuimos, y cuando yo lo llamé a él ese día, no me contestaba la llamada. Y cuando yo llamaba y no me contestaba, yo empecé a mi corazón a latir fuerte. Yo dije, Abilio está en el estanco, dije yo, está en el estanco. Y me dijo la pastora, no piense así, me dice, no ha de ser eso. Cuando me contestó con solo el aló que me dijo, yo supe que él estaba borracho. Y yo llegué a la casa y me recuerdo que Julio le dice, porque yo aborrecí ese olor, lo aborrecí. Al sol de hoy yo le puedo sentir, yo le digo, si el día que vos caigas, papadito, yo te agarro, le digo. Pero resulta de que cuando se levantó el día, yo lo dejé dormir, yo le dije, Señor, ayúdame, porque así como un día tomé la decisión de aceptarte a ti, hoy voy a tomar una decisión en mi vida. Y yo me recuerdo que él se levantó el día siguiente, yo llamé a la pastora, porque no soy de las que me gusta, o sea, tapar algo que no está bien. Yo siempre se lo he dicho a él, si algo está mal, amén, yo no te voy a tapar una sinvergüenzada, o sea, va a ser así, y tenés que saber que tenés una mujer que es así. Y recuerdo de que yo llamé a la pastora, le dije, mire pastora, aquí está su hijo bien borracho, le dije yo. Y no, pero cálmese, hija. No hay tales, este va para afuera, le dije yo. Y me recuerdo, voy para allá, me dijo ella. Y cuando ese día se levantó engobado como los peores tiempos, dice él, me cuenta de que solo se bebió 3 cervezas. Pero esas 3 cervezas lo emborracharon como que se hubiera tomado una caja. Porque el Espíritu de Dios ya estaba ahí, porque Dios ya estaba trabajando. Y porque habían días atrás que yo había estado sintiendo olor a alcohol. Y yo le preguntaba, ¿el bebiste? Y me decía, no. Entonces yo un día le dije a Dios, Señor, si aquí hay algo oculto, hazlo manifiesto y sácalo. Y el Señor lo hizo. Sí. Entonces recuerdo que ese día yo le dije, mira papá, te voy a decir una cosa. Y se lo dije con la mayor... Créanme de que nunca sentí tanta convicción en mi vida. No eran como aquellas peleas. No. Ya ese día fue diferente y él lo puede decir. Yo le dije,
mira papá, le dije yo, te voy a decir una cosa, yo no voy a regresar atrás. Yo conocí de Jesús, me enamoré de Jesús y no lo voy a dejar por vos y por la basura que el diablo ofrece. Y si vos decidís regresar atrás, te vas solo. Y te vas de la casa y te vas de mi vida porque no vuelvo atrás. Wow. ¿Qué sentiste ese día? No. Todavía me impactan esas palabras. Nunca mi esposa se me había parado así con esa valentía, jamás. Si hubiera hecho eso en otro tiempo, yo hubiese dicho, gloria a Dios, me voy. Así es. ¿Verdad? Pero miré en sus ojos algo tan entrañable, una forma de decírmelo tan convincente que dije yo, aquí tengo una de dos. O le doy con Cristo yo para adelante con esta mujer, o realmente aquí si me voy, me voy. ¿Verdad? Teníamos ahora un matrimonio siempre disfuncional, ¿va? Porque ahora teníamos una apasionada por Cristo y yo que todavía no quería arrancar. A mí me ha costado mucho en estos 11 años, me ha costado demasiado, ¿verdad? Apasionarme por Dios. Ahora yo puedo decir que estamos de la mano, conectados, pero no ha sido fácil para mí. He sido un hombre demasiado natural, me ha costado vivir lo espiritual. Y para que yo pudiese ir a aceptar al Señor en el altar, pasaron como 8 o 9 meses. Sí. O sea, yo iba a la iglesia, iba una vez a la semana a la iglesia, escuchaba la palabra, me gustaba la prédica, pero no quería dar ese paso y decir, Señor, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Porque no quería dejar lo que estaba viviendo. Y no quería compromiso con Dios. Un día en el templo menor recuerdo que el pastor predicaba un mediodía en uno de esos ayunos que hacíamos. Y él hizo el llamado y aquella prédica me tocó tanto a mí que en un abrir y cerrar de ojos, como pasaron 4 personas antes que mí, yo me metí atrás de ellos, dije para que nadie me mire, ¿va? Por si acaso me quiero volver atrás, porque nadie me mire. Me quedé como atrasito. Ahora que predico en el templo menor, yo digo que voy a enmarcar ese cuadro donde yo acepté al Señor, porque yo sé cuál es. Y ahí acepté al Señor, como unos 8 o 9 meses después de haber llegado a la iglesia y iba a la iglesia, ahí acepté al Señor. Ese sí fue el mejor día para mí. ¿Verdad? Ese día entró un nuevo espíritu. Yo creo que Dios me mudó en ese momento. Y Dios nos llevó a un proceso terrible, pastores, económico, donde tocamos fondo después de que él tenía un trabajo y ganaba súper bien y teníamos para todo, tocamos fondo para poder llegar a los pies del Señor. Sí. Yo me recuerdo bien ese día que llegamos al templo menor a ese ayuno y llegamos quebrantados sin tener ni qué comer en la casa. Yo me recuerdo que yo llegué, yo me arrodillé y yo le clamaba a Dios en ese momento porque hubiera una respuesta para nuestras vidas. Ese día Él aceptó al Señor. Y cuando nosotros veníamos de salida, yo pude ver cómo Dios ese día se manifestó en una manera sobrenatural. Porque vino un hermano y nos dijo, no sé qué están pasando, pero el Señor me dice que les entregue esto. Y nos entregó una ofrenda ese día. Mire, ese día nosotros íbamos en el carro. No paramos de llorar, porque después de no tener, o sea, nos fuimos en el carro, me recuerdo, en fe a la iglesia, porque ni para el combustible teníamos, porque fuimos probados, o sea, al máximo para poder, creo que el oro fino se prueba en el fuego, y para Dios somos oro fino. Entonces Él permitió la prueba y ese día, o sea, se manifestó en gran manera. Después de ese día creo que en nuestras vidas, amor, hubo un antes y un después. Sí, ya no estábamos solos, la verdad es que ya ahí sí ya teníamos un ayudador. Amén. ¿Verdad? Ya entonces nuestras cargas pasaron a ser las cargas del Señor. Y me acuerdo que nos metimos con una convicción a servir al Señor, que yo le decía a mi esposa, el domingo amanecíamos con el tanque vacío del carro, pero hablábamos en la mañanita y le decíamos, nosotros ya estamos en el culto. Pero ¿cómo? Me decía mi esposa, ese no es problema mío, le decía yo. No hay combustible. Ese es el problema del Señor y Él va a proveer. Y en efecto, ¿verdad? Pero hay algo, amor. Hay algo que marcó, o sea, que quedó ahí. Nuestro carro nunca andaba vacío. Nunca. Era un carrito, sí, amor. Nunca. Era un carrito de combustible, sí, pero de personas no. Era un carrito del 80 y algo con el que llegamos a la iglesia. Uno de paila, ¿verdad? Uno de paila negro. Y ese carro jamás iba vacío. Ese carro iba hasta la pata porque todo el mundo sabía que había un bus, pero no, vamos a irnos con ustedes, y vamos a irnos con ustedes. Y en aquellos momentos donde no había dinero, o sea, yo nunca tuve el valor de decirle a alguien, no, pero no hay combustible, echémosle vaca. Yo le decía a mi esposo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces me decía él, no, que Dios se va a manifestar. Y allá aparecía la más Duracell de todas. Y ustedes, aquí hay 100 pesos para el combustible. Y como el carrito era del 80 y pico, con 100 pesos íbamos y veníamos. Con el olor, me movía. O sea, Dios empezó a manifestar de una manera sobrenatural en nuestras vidas, en todas las áreas. Tremendo.
pagamos el precio, sí, de todas nuestras malas decisiones, porque a veces Amén. queremos llegar a los pies del Señor y que todo se transforme, que todo sea lindo, y no es así. Y un cuento de hadas. Y no es así, hay que pagar un precio, yo siempre les digo a la gente que está cerca de nosotros, entre mayor prueba, mayor hay que servir al Señor. O sea, cuando está siendo más probado, a mí me vienen y me dicen, ay, no es que mira que mi esposo, no hay tales. O sea, estás en medio de la prueba, serví a Dios, que ahí Dios se va a manifestar. Me recuerdo una vez escuché una prédica de un pastor que decía, yo soy de los que cuando el Señor está en el cielo, voltea a ver y Él le gusta ver los que están alrededor del altar. Y que diga, ahí está mi hijo, ey, pero y este está en baños también, ey, pero aquel está allá. O sea, llamar la atención de Dios. Y aquella prédica a mí se me quedó en el corazón, y hoy por hoy yo creo que ustedes son nuestros pastores. Hemos pasado por diferentes etapas de nuestras vidas, amamos los pastores Valle, los amamos, pero nos tocó venir y cambiar la transición de la iglesia, y los amamos igual, y estamos para servir en la obra del Señor donde sea, porque estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos costó conocer al Señor, pero en estos 11 años Dios nos ha llevado de un proceso de verdad de que uno sufrió. Primeros 4 o 5 años de estar ya en la iglesia sufrimos. El restaurar nuestras finanzas, que era lo más problemático, y nuestro matrimonio no fue fácil. Tuvimos que pagar el precio al tal grado que un día yo encontré a mi esposa llorando debajo de un mesón de mi vidriería, llorando a llanto partido, reclamándole al Señor que por qué, si ahora que te servimos debemos de estar así, así, así. Entonces yo llegué con aquella paz, porque ella me llamó y yo la escuché llorando, le digo, voy para allá. Me acuerdo que me metí abajo del mesón junto con ella. Éramos como una sierra más ahí debajo del mesón. Y yo le dije, ¿por qué le reclamas al Señor? Te voy a pedir un favor, le dije, nunca más delante de mí le vas a reclamar al Señor. Puse una alabanza en mi celular y nos metimos juntos a adorar. Y entonces le dijimos a Dios abrazados, Señor, tenemos esta prueba, ya no aguantamos más. Ayuda. ¿Quieres no le pedimos ayuda. No. Le dijimos, ¿quieres matarnos con la prueba? Mátanos, pero no nos vamos a alejar de ti. Mire, ese día quebrantamos algo ahí, sí, que sentimos literalmente aquel respaldo, como cuando Jesús estaba en el desierto y tenía agonía y por hambre y esto. Habían ángeles ahí. Amén. Y nunca más en nuestras vidas sentimos la necesidad de reclamarle al Señor, porque de ahí en adelante el Señor se empezó a manifestar poco a poco, a tal grado que ahora nosotros pues vivimos una vida tranquila. O sea, no llegamos al Señor para ser millonarios ni ser ricos, pero tenemos algo que yo siempre le agradezco a Dios, y es paz. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento, y no importa si está pasando uno por dificultades. Ahora no es que no peleamos, pero si peleamos ya no son los mismos agarres de antes. Peleamos y nos reconciliamos, y el Espíritu Santo está trabajando ahí en nosotros cada día. Amén. 11 años en donde logramos entender de que tomamos la mejor decisión, porque si habrá una decisión buena que uno pueda tomar en su vida, es aceptar a Cristo Jesús. Él es el único que cambia y transforma. ¿Cuándo llegaron a la iglesia? ¿Se acuerdan el mes? Sí, junio del 2010. En junio del 2010 llegaron a la iglesia. A la iglesia. O sea que en junio del 2022, del 2012, van a cumplir 12 años. Sí. Y saben ustedes que a partir de ahí, literalmente, como que algo mayor viene para ustedes. Amén. Amén. Porque llevan ahorita 11 años, pero 12 años que vivieron sin el Señor. Sí. Y a partir de esos 12 años, Abilio, Fabiola, Amén, comienza un mayor despertar para ustedes. Amén. Amén. Porque Amén. vienen aquí no a emparejar lo que mal vivieron, sino que viene un nuevo comienzo. Amén. para El ustedes. antes y el después. Y lo más tremendo de todo esto es que, como usted lo decía, Abilio, matrimonios perfectos no lo hay. Sí. Pero si ponemos a Dios como base de nuestras vidas, todo lo que nosotros estemos pasando, todas las situaciones que estamos viviendo, cada problema, cada conflicto, cuando miraba a Fabi, le decía, miraba a su esposo borracho, lo miraba tirado en la calle, tal vez con otras mujeres, yo le digo que aguante, porque sí fue aguante, sí, ver a Abilio en eso, y óigame, Fue perseverante. Sí, ella creyó, luchó, mantuvo, pero todo esto es por un ejemplo que antes tuvieron como base,
que fueron sus padres, que en medio de cualquier conflicto no abandonaron por no darle un padrastro o una madrastra a sus hijos, sino que subieron permanente. Y lo más tremendo de esto que me gusta es que, decía Vilio, yo conocí a Dios de una manera natural, o sea, yo no lo podía, pero el Dios que ahora conoce es el Dios sobrenatural, que hace posible las cosas imposibles. Amén. Y es lo que nosotros le venimos a predicar, un evangelio vivo, un evangelio de milagros, un evangelio de restauración, amén, un evangelio de sanidad, amén, que no importa lo que estemos pasando, Dios ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Amén. Y lo más importante es que tienes oportunidad de parte de Dios. Dios te está presentando una nueva oportunidad. He aquí un ejemplo, amén, de lo que Dios puede hacer cuando decides verdaderamente cambiar y servirle a Dios. Da un giro. Esto es de decisiones. Da un giro y decides ser diferente. Amén. Da un giro y di, caminé sin Dios, hoy camino con Dios. Así es. Porque cuando lo hagas, yo te aseguro que como ellos, como nosotros y como millones aquí en la tierra, jamás nos vamos a arrepentir de servir a un Dios vivo. Amén. Abilio, me encantaría que nos cierre este tiempo con oración, claro, y declarar una palabra para aquellas personas que nos están viendo. Sí, bueno, vamos a orar, pastora, para que Dios, dándole gracias a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias esta noche por habernos dado la oportunidad de estar aquí junto con los pastores jerezanos y un equipo también de producción, Señor, junto a Jackie, junto a Presley. Sabemos, Señor Jesús, que esto ha sido para edificación de muchas personas y te damos las gracias. Y quiero también, Señor Jesús, en esta noche invitar a todas aquellas personas que están escuchándonos y viéndonos en este momento, a lo mejor están pasando por situaciones similares. Le doy gracias a Dios si estás pasando tu mejor temporada, pero si estás viviendo algo similar a lo nuestro, te pido que por favor puedas inclinar tu rostro ahí, cerrar tus ojos y hacer esta oración pequeña y corta conmigo. Di conmigo fuerte esta noche, Señor Jesús. Señor Jesús. Esta noche yo quiero que tú perdones mis pecados. Que tú perdones mis pecados. Hoy acepto que he sido un pecador. Te pido por favor que perdones mis pecados. Reconozco que tú eres el único Salvador de este mundo. Hoy te acepto. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Hazme una nueva criatura. Inscríbeme mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si estás pasando una situación similar a la nuestra, solo Cristo Jesús tiene la respuesta. Hoy en día podemos contar nuestras vivencias, pero con el Señor han sido mucho mejores. Amén. Gracias, pastores, por invitarnos. Gracias. No, tremendo testimonio, hermanos. Es que eso es lo que Dios hace, restaurar, amén, sanar los corazones. Este es su programa de un segmento de matrimonios. Somos Aliento de Vida. Estamos en la ciudad de La Ceiba, Honduras. Ciudad de cielos abiertos, país donde fluye leche y miel. Amén. Esta es nuestra Honduras. Así que desde Puerta del Cielo, desde este momento, nosotros pues abrimos nuestro lugar para que si tú no te congregas en algún lugar, pues puedas visitarnos los días domingos a las 10 de la mañana en el Templo Menor y a las 6, mayor, sí, y a las 6 de la tarde en el Templo Menor en Barrio Buenos Aires. Somos los pastores Wilmer y Karen Jerezano, declarando una palabra de vida en medio de estos tiempos. Amén. Dios le bendiga. Gracias por escucharnos. Gracias a Viri y Fabiola. Gracias. Dios me le bendiga. La paz de Cristo. Amamos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.